Tenemos la clase de historia de segundo bachillerato de la semana número 37 que tiene por tema el esclavismo y feudalismo en el Viejo Mundo, con el objetivo de identificar conceptos básicos que permitan establecer conexiones dentro de un mismo proceso histórico a través de la utilización de herramientas, métodos y enfoques provenientes de distintas disciplinas. En el esclavismo y feudalismo en el Viejo Mundo, la comunidad primitiva es el primer modo de producción y la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer cada una de sus necesidades. No había clases sociales y la producción prácticamente era el autoconsumo. Cuando surge el excedente económico, también pues la sociedad va a un desarrollo y que permitía pues que lo que usaba era para su existencia. En la comunidad primitiva es posible apoderarse de los excedentes económicos. Comienzan a nacer las clases sociales, dando así nuevas relaciones de producción, que hizo esta transición de la comunidad primitiva al esclavismo. En sí, el esclavismo, a medida que estas actividades se consolidaban, también se iniciaron otra forma de exploración de la tierra y explotación de la mano de obra a través de la esclavitud. Fue un modelo de crecimiento y producción económica, social y política que se basó básicamente en la explotación del hombre para beneficio de quienes tenían las tierras y el poder, logrando un enriquecimiento del gobernador de turno. Esto nos indica Carlos Marx, donde señala que el trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y el trabajador como mercancías. El esclavismo en Grecia y Roma nos dice que en la época de los griegos y los romanos hubo un auge económico que florecía de una forma incesante y que era gracias al modelo rentable de la esclavitud que trascendió a lo largo de 3 décadas, en la antigua, media y moderna. Este modelo ayudó a la existencia de sistemas económicos del viejo continente que se basó en la explotación de quienes eran capturados en las guerras de conquista. Por supuesto, la prosperidad del comercio en Grecia se basó en la producción y manufactura de productos provenientes de la agricultura y las minerías de plata, gracias a la mano de obra de personas esclavizadas. Durante la Roma republicana imperial también forjaban las clases de los nobles II, donde eran los patricios que instauró un modo de producción basado en el reclutamiento de las personas que se esclavizaban. Hubo un sometimiento de las personas esclavizadas a condiciones inhumanas de trabajo en las minas y en los campos a cambio de salvar la vida. Hubo también la esclavitud doméstica que estuvo también generalizada entre las familias pudientes de las grandes ciudades. Hubo también otro grupo de esclavizados que fueron los llamados gladiadores, que fueron parte del sistema de producción. Por supuesto, esta época esclavista evidentemente permitió que de una u otra manera enriquecer a las monarquías, repúblicas e imperios de turno en base al trabajo no remunerado al servicio de la nobleza. En el feudalismo se dan también unas formas de socioeconómica predominante en Europa Occidental en los siglos centrales de la Edad Media, durante el siglo IX al siglo XIII. Es una transición del modo de producción esclavista feudal a partir de la crisis del siglo III y sobre todo con la disolución del Imperio Romano en Occidente durante el siglo V y la formación de los reinos germánicos y el Imperio de Carolingio durante el siglo VIII y IX. Al caer la producción económica de los imperios europeos y por la falta de personas esclavizadas, la clase predominante pensó la manera en otorgar pedazos de tierras a las personas esclavizadas. Este método solo se transformaría en una forma de explotación. De una u otra forma se buscaba mantener al servicio de las personas esclavizadas para que no sigan produciendo y trabajando las tierras. El cambio fue de personas esclavizadas sin libertad a esclavizadas con libertad. Las relaciones feudales en esta época eran comunicacionales, eran deficientes y los saqueos eran frecuentes. Para poder administrar los reinos, los monarcas de la Edad Media repartieron territorio entre los nobles. Por supuesto, pues esta de finca constituían los feudos. La cesión de un feudo comportaba un pacto de fidelidad entre el rey, que ofrecía al feudo protección, y el noble se convertía en vasallo y se comprometía a obedecerle, respetarle, aconsejarle y prestarle ayuda militar. A su vez, el noble podía ceder como feudos parte de sus posesiones a otros nobles menores, con lo que se convertían en señor y vasallo a la vez. Dentro de la estructura social feudal, nosotros tenemos que esta sociedad feudal estaba formada por 3 estamentos o grupos sociales, quienes eran la nobleza, el clero y el campesinado. La pertenencia de un estamento u otro venía determinada también por el nacimiento y no por la posesión de la riqueza. Era prácticamente imposible cambiar de estamento.
Por supuesto, la economía feudal era esencialmente agrícola, por lo que la posesión de la tierra constituía la única fuente de riqueza. Los feudos eran autosuficientes, en ellos se producían los alimentos y se fabricaba todo lo necesario para la vida cotidiana. El centro del feudo era la residencia del señor del castillo, si era un noble, o el monasterio, si el feudo pertenecía al clero. La mayoría de las viviendas de los campesinos estaban agrupadas y formaban la aldea. En la agricultura, el trabajo en el campo era la actividad muy dura, en la que participaban intensamente todos los miembros de una familia, incluidos los niños, los ancianos. Trabajaban en unas condiciones muy precarias, con horarios de sol a sol y utensilios rudimentarios, iguales a los de la época romana. Prácticamente los cultivos eran de autosuficiencia, es decir, estaban destinados básicamente a la alimentación de la familia, pues el comercio era casi inexistente. Los principales cultivos eran cereales, legumbres, cultivaban la vid, verduras y frutas. Esta producción agrícola era escasa, pues al disponer de poco abono, solo el procedente del ganado, se debían dejar porciones de tierras en barbecho.